Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a su canal de Cámara Libre con Chava y Sergio. Nuevamente grabando, vamos a decir que en un local, así como que en un estudio. Y pues siempre agradeciendo su preferencia. Y hoy vamos a hablar otra vez de deportes. Tenemos varias secciones. Esperamos les guste. Gracias por su preferencia. Cada vez son más suscriptores. Por supuesto que tenemos ambiciones, pero pues van creciendo, van creciendo cada vez. Y no podemos dejar de hablar de la NFL. De la NFL hoy es domingo. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Saludos a Torreón, Coahuila y a Veracruz, donde nos han dicho que les encanta la NFL, que un juarense se precia de saber NFL. Les comparto rápido les comparto. Alguna vez en la Ciudad de México fui a un casino y yo quería que pusieran béisbol, pero por allá se ve casi puro fútbol, soccer. Pero la NFL, México es el segundo país después de Estados Unidos para tener partidos de NFL. Recuerden que acaba de ser un partido de NFL. Recuerdan hace algunas semanas donde los 49 de San Francisco, como se esperaba completamente, vapulearon a Arizona, a los Cardenales de Arizona de Phoenix, los vapulearon ante un estadio Azteca llenísimo, aunque recuerden que el estadio Azteca ya no tiene más de 100,000 espectadores como alguna vez yo fui y lo conocí, sino ahora tiene poquito más de 80,000 con las remodelaciones y está siendo nuevamente remodelado porque recuerden que vamos a ser sede de manera tripartita del Mundial de Fútbol. Recuerden que el próximo Mundial de Fútbol en 4 años más, 3 años y medio ya, porque este año fue en diciembre, típicamente en diciembre, nunca había sido un Mundial de Fútbol en diciembre, ahora lo fue, y en 3 años y medio, casi cuatro, estará organizando el Mundial Estados Unidos, Canadá y México. Entonces obviamente cuando el Mundial de Fútbol se lleva a cabo, qué estadios o qué sedes son los que van a participar ahí. No puede faltar el Estadio Azteca definitivamente, ni Monterrey. Recuerden que Monterrey tiene en estos momentos uno de los estadios más nuevos, debe ser el más nuevo, el estadio BBVA de Monterrey. A muchos les gusta, a otros no, pero es el más moderno, es el más nuevo. Y les decía, ¿por qué estoy platicando esto? Porque la NFL está en la etapa semifinal, por así decirlo. Ya son las finales de la conferencia y en un par de semanas ya sabremos quién es el Super Bowl. Rápidamente les platico cómo se ve Ciudad Juárez ahorita en la mañana, en este domingo por la mañana. Normalmente no había tráfico, ¿por qué? Porque recuerden que la semana de NFL eran los domingos a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en nuestro horario, yo sé que en algunos lados varía la hora, y se veía vacío porque la gente se preparaba. Hoy no, hoy son a la 1 y a las 4:40 aproximadamente los juegos. Entonces sí se ve tráfico en la calle. ¿Por qué? Porque la gente ya salió a comprar sus botanitas para estar listos desde la 1, probablemente como hasta las 8 o un poquito más, porque hay dos partidos. Mi análisis de hoy va a ser relacionado en algo. Los mariscales de campo. Pero primero para mí en la NFL es muy importante la línea de golpeo. La línea de golpeo es muy importante porque es la que protege al mariscal de campo. Pero ¿quién sale en los periódicos? ¿Quién sale 8 columnas? Pues son los mariscales de campo. Pero aunque son importantes y son como los superhéroes del escenario, hay otros que también tienen esa importancia. Las líneas de golpeo son muy importantes en la NFL. Mariscales de campo ganadores, ¿en qué universidad estuvieron? El primer partido que va a ser al filo de la 1:10 hora de Ciudad Juárez, muy interesante. Los dos juegos son muy interesantes. Se va a llevar a cabo en Filadelfia. Los 49 de San Francisco, que obviamente tienen muchísima más afición en México, y yo creo que en el mundo, en de habla hispana y no hispana, tiene más afición que Filadelfia. Pero hay que ver qué va a pasar. Mariscal de campo, Brock Purdy de la Universidad de Iowa State, novato. Hace mucho que no veíamos un novato desde Pat Mahomes de Kansas City, que ahorita hablamos por allá. Hace mucho que no veíamos un novato que estuviera yéndole tan bien. Muy controvertida Jimmy Garoppolo en San Francisco, pero la lesión hizo que surgiera Brad Purdy. Había tomado decisiones muy malas para mí en momentos cruciales, Jimmy Garoppolo. Y ahora el novato ex de la Universidad de Iowa State, Brock Purdy, está haciendo las cosas bien. Lo vimos, la verdad, un poco tímido, timorato en el partido pasado contra Dallas, pero lo saca a flote su línea de golpeo, su ala cerrada, George Kittle, también por supuesto la adición de McCaffrey que viene de las Panteras de Carolina está dando mucho que hablar.
Y por supuesto, Dabo Samuel, que es de los mejores corredores que hay también, funge como receptor inclusive. Entonces, para no ir muy lejos, no ha tenido la necesidad de lanzar o de venir de atrás, o muy de atrás, el mariscal de San Francisco. Por eso, pues no le han complicado tanto la vida. El problema va a ser si Filadelfia se va muy adelante en el encuentro, más de un touchdown, tendrá que pasar. Y no está acostumbrado. Finalmente es un novato y no todos los novatos tienen ese temple. Por otro lado, el mariscal de campo de Filadelfia, el cual sale favorito en los momios de las apuestas hasta por 2,5 puntos, Jalen Hurts, que viene de una universidad ganadora, que son los Sooners de Oklahoma. Viene de una universidad ganadora, viene de una lesión también, de hecho va a reaparecer en este partido de final de la conferencia. Entonces, yo creo que los apostadores en Las Vegas están dando favorito a Filadelfia porque está en casa y fue el mejor equipo de su conferencia. Pero un duelo cerradísimo, yo veo un duelo muy cerrado, cualquiera puede ganar, pero me voy en este momento por la localía, a lo mejor Filadelfia puede ganar apretadamente. Y el coach, ha dejado mucho que desear el coach de alguna manera de los 49 de San Francisco. Pues creo que no va a durar mucho en la dirección del equipo y menos si no puede llegar al Super Bowl. Y en cuanto se termine ese partido, al filo de las 4:40 horas de San Juárez, otro partido no menos emocionante, una revancha. Una revancha porque ya de alguna manera Joe Burrow, el ex de la Universidad de Louisiana State, que lo vimos muy triunfador en Louisiana State University. Este hombre que está acostumbrado a ganar tuvo una lesión del ligamento cruzado. Recuerden que la NFL eres primera selección la mayoría de las veces y te vas al equipo que quedó en último lugar. El último lugar de la NFL tiene preferencia para poder elegir mariscal de campo. Así llegó Burrow a los a Bengalíes de Cincinnati. Por supuesto, época de vacas flacas al principio, pero luego inclusive pasó por una lesión del ligamento cruzado. Una lesión del ligamento cruzado que lo hizo, por supuesto, perderse un año entero. Y pues el año pasado, por cierto, Sergio y yo estábamos haciendo un video por allá en la Chaveña cuando le estábamos hablando de que iba a llevarse a cabo ese partido entre Cincinnati y Kansas. En Kansas, pues terminó llevándose el partido del equipo de Cincinnati y Pat Mahomes, el ex de la Universidad de Tecnológico de Texas, también un ganador, pues no le ha ganado, no le ha podido ganar realmente a Cincinnati en estas instancias. Pat Mahomes. Pat Mahomes es un adelantado a su época. Definitivamente es un adelantado a su época porque no parece novato. Recuerden que él tenía la opción, como pasa en Estados Unidos, de jugar béisbol. Los norteamericanos cuando llegan a la universidad y son elegibles a un draft, pueden practican varios deportes, practican béisbol, fútbol americano y básquetbol. Entonces ellos se decantan por uno o por otro. Inclusive recordemos al papá de Pat Mahomes que fue Big Leaguer, él fue liga mayorista, pero algunos padres, fíjate que eso está interesante, les comento, los padres tienen cierta incidencia con los muchachos que son muy jóvenes para decidir en qué deporte se van a inclinar cuando van saliendo de la prepa y qué universidad de alguna manera los puede reclutar. Entonces los padres prefieren que jueguen básquetbol o que jueguen béisbol, porque recuerden los problemas que ha habido de conmociones cerebrales y lesiones en la NFL. Hay varias películas muy interesantes al respecto y entonces los padres prefieren que jueguen un deporte menos peligroso. Sin embargo, nació para ser estrella. Pat Mahomes guía a los jefes de Kansas City hacia victorias, pero recuerden que la línea de golpeo no es muy buena. Recuerden que la defensa por tierra permite cualquier cantidad de yardas por tierra. Entonces, los apostadores en este momento muy cerradamente están ligeramente a favor de los bengalíes de Cincinnati porque vienen enrachados, tienen un tremendo pateador de goles de campo, pero nunca hay que descartar a Pat Mahomes y los jefes de Kansas City jugando en el Arrowhead Stadium, que seguramente usted lo verá hoy a las 4:40. Todos, el 100% de las personas vestidas de rojo, todas. Es un ambiente impresionante. Yo creo que es el estadio donde se vive más emoción, el Arrowhead Stadium, el estadio punta de flecha en Kansas City. Entonces ya tendremos terminado como a las 9 de la noche de hoy, ya tendremos a los participantes del Super Bowl, un evento que usted sabe que lo ven hasta los que no les gusta el fútbol americano. Personas que no ven el fútbol americano en toda la temporada regular de NFL, sí ven el Super Bowl, ven el medio tiempo, les interesa saber qué artista va a estar ahí y pues todo un evento. Inclusive
se ve más o más personas ven el Super Bowl que la misma final de campeonato mundial de fútbol. Eso es lo referente que estamos hablando acerca de la NFL, pero ¿saben qué evento me interesa mucho? Ya va a empezar, ya va a empezar el Mundial de Béisbol. Fíjense bien, tengo un pensamiento y les digo, yo no siempre quiero tener la razón, sino solamente es mi verdad. Estamos muy comercializados o muy influidos mentalmente por el fútbol. No tengo nada en contra del fútbol, pero son los medios de comunicación los que nos han hecho que estemos pendientes del fútbol, siendo que somos un equipo perdedor, somos un país futbolísticamente perdedor. Nunca hemos ganado nada, jamás. Nunca hemos llegado a un quinto partido. La mejor actuación fue México 86, que llegaron a cuartos de finales, pero los medios de comunicación, ahora redes sociales, televisión, etcétera, nos venden un producto como muy caro, que es la selección mexicana, y al último, pues a veces hacemos el ridículo, como el mundial pasado, y los bancos cierran, las escuelas interrumpen sus clases. A mí me ha tocado desde que era un muy niño en el mundial del 86, muy niño, que se interrumpen las clases en la primaria, luego me tocó en la secundaria, en el mundial del 94, que estábamos ahí en la uni, Sergio y yo, interrumpían las clases para ver el Mundial de Estados Unidos 1994. Inclusive colocan pantallas, las maquiladoras, ustedes saben que somos una ciudad muy industrial, las maquiladoras paran y les ponen una pantalla a los trabajadores para que puedan presenciar los juegos de la selección mexicana. ¿A qué viene mi comentario? A que ustedes saben que a mí me encanta el béisbol, soy beisbolero de corazón, y eso no pasa, ese fenómeno no ocurre con el béisbol. México nos va a representar en el mes de marzo en un mundial donde usted sabe que el Brasil del béisbol es Japón. Los japoneses son muy fuertes, su disciplina, su trabajo, su vista, sus escauteos hacen que sea definitivamente el Brasil en cuanto a campeonatos ganados. Estados Unidos viene fuerte, República Dominicana ni se diga, es uno de los caballos, República Dominicana. Puerto Rico anda bien también. La globalización del béisbol ha hecho que todos los países, hasta el que usted menos crea, tengan jugadores en grandes ligas. Por ejemplo, los italianos tienen varios jugadores ahí, hasta los españoles tienen algunos jugadores en grandes ligas. Obviamente son hijos de padres de ese país y por eso pueden participar. O sea, por ejemplo, alguien se puede apellidar Smith o Johnson, pero tiene padres españoles y como no lo selecciona Estados Unidos, puede participar por España. Y México, ¿qué pasa con México? México tiene más posibilidades, pese en quien le pese, sin querer decir que va a ganar en el Mundial de Béisbol. México puede hacer más cosas en el Mundial de Béisbol de lo que lo puede hacer en el fútbol. Este deporte está regido por el picheo. El picheo es lo que va a marcar definitivamente el gran porcentaje de si un equipo va a ser victorioso o no. Jugadores a seguir, definitivamente Julio Urias. Julio César Urias, el oriundo del estado de Sinaloa, definitivamente es el caballo de México, pero va a pasar algo. Cuando empiecen los partidos, ¿quién debe estar pendiente de ellos? Pues el equipo de grandes ligas al que pertenecen, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles, estarán pendientes de que no lo usen mucho. Y hay cláusulas, por ejemplo, es un ejemplo de decir, no puedes hacer más de 80 picheos. O sea, un abridor que juega en grandes ligas, sea para México, para Dominicana, para Puerto Rico, en el caso de Julio Urias, por ejemplo, le limitan los lanzamientos. O sea, el manejador, el coach, el manager de la selección mexicana no lo puede usar por determinados lanzamientos. O sea, no se puede pasar de ahí. ¿Por qué? Porque considera los Dodgers que puede lastimar el brazo. Entonces, todavía hay muchas cosas por corregir en el Mundial de Béisbol. Fíjense, otra reflexión que hago, ¿se han fijado cómo los mejores beisbolistas, no digo que todos, porque luego hay gente que se molesta, los mejores beisbolistas de la historia en México están en el norte? Están en el norte. Rápidamente les digo, Fernando Valenzuela de Choaquila, Sonora, Teodoro Higuera de Los Mochis, Sinaloa, Ismael Valdés de Tamaulipas, podría seguir así el mismo Julio Urias del estado de Sinaloa, los hermanos Urias, que no tienen parentesco con Julio César, que son Ramón Urias de los Orioles de Baltimore, y un hombre que le había estado yendo bien, nada más que una lesión le provocó un bajón, es Luis Urias de los Cerveceros de Milwaukee, un hombre que juega segunda base, juega paradas cortas. Van a representar a México los tres Urias, los dos hermanos, y también el pitcher de los Dodgers. Entonces México trae un equipo interesante. Y Randy Arozarena, ¿qué pasa con Randy Arozarena, que definitivamente es cubano? Pues él va a participar por México. Hay muchas posibilidades de que Randy Arozarena esté por México. ¿Por qué? Porque está naturalizado mexicano.
cuando él desertó de la isla cubana, él entró por Yucatán y de alguna manera con el tiempo se ha naturalizado mexicano, se siente mexicano, y es que apenas Cuba está en un proceso de permitir jugadores profesionales para el Mundial de Béisbol. Antes no pasaba. Recuerden que para salir de Cuba y jugar béisbol en otro país tienes que ser desertor cubano, y eso no le gustaba a los gobiernos cubanos anteriores, pero ahora está todo más light. Ya le van a permitir a los jugadores profesionales representar de alguna manera a Cuba. Una promesa grandísima de Tijuana es Alejandro Kirk. Alejandro Kirk, el regordete pero carismático jugador receptor de los Azulejos de Toronto, cómo dio pues esperanzas, cómo emocionó el año pasado. Un jugador bajito de estatura, repito, perdón la expresión, rechonchito. Les pido sigan a Alejandro Kirk, y vaya trabajo que hizo en la receptoría de los Azulejos de Toronto, y oportunísimo al bat. Clásico bateador pequeño que tiene la zona de strike reducida y que es difícil dominarle, pues él será el catcher titular, si alguien no dice otra cosa, de nuestra selección mexicana. Entonces hay esperanzas que México haga un papel importante. Favoritos para el Mundial. Favoritos para el Mundial, Japón. Japón y Estados Unidos, que mucho tiempo vivió diciendo que de alguna manera pues no ganaban el Mundial porque recuerde que en marzo los jugadores, fíjense que yo utilizo una palabra, los jugadores de grandes ligas que juegan 162 partidos por año, pero que la temporada empieza a finales de marzo y la regular termina a principios de octubre, son un poco, acá como decimos en México, un poco chiples. ¿Por qué chiples? Porque quieren ir poquito a poquito, apenas van calentando en marzo, empieza la temporada en abril y mayo, y dicen, no, pues déjame hasta junio me caliento, empiezo a batear. Entonces, como que decimos acá, tiran un poquito de hueva. ¿Por qué? Porque tienen 162 partidos para, de alguna manera, mostrar su nivel. Y recuerda que la temporada empieza cuando hay frío en Estados Unidos. Pero mi comentario iba relacionado a que no hay, o sea, andan todavía en pretemporada en marzo los norteamericanos. Y por eso decían ellos que Japón los ganaba. Sin embargo, desde que se inventaron los pretextos, se inventaron, ya sabe qué. Entonces ya vamos a decir que la comunidad beisbolística de grandes ligas empezó a presionar para que hicieran algo los norteamericanos, que ganaran, y ya ganaron precisamente el torneo pasado, en torneos pasados, pero como les digo, Japón siempre viene muy fuerte y estaremos esperando con ansia ese mundial que poco a poco va tomando todavía un poquito más de forma. Y precisamente algo que pues la verdad también está muy de moda acá en Ciudad Juárez es el fútbol. Le comparto que el día de ayer el equipo de las Chivas del Guadalajara ganó 2-1 a los Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Estadio que por cierto se inauguró en 1981, y que me acuerdo que fue un partido, yo no vivía en Ciudad Juárez, yo estaba como en el kinder más o menos, y lo inauguró un partido entre Atlético de Madrid contra la selección mexicana. Lleno total aquellos entonces en el Olímpico Benito Juárez, y es el estadio ya, eso sí lo voy a decir, es el estadio menos moderno del fútbol mexicano. Usted busque un estadio, perdón, el que me diga que sea de menos capacidad en cuanto a espectadores que el Benito Juárez, o menos moderno, y no lo hay. Tenemos el peor estadio del fútbol mexicano. Nunca he sido polémico en mis comentarios, pero esa es la verdad. Caben apenas 23,000 personas, hay pista de tartán, no ha tenido modernizaciones. Sí ha tenido modernizaciones, pero a la sociedad juarense le urge un estadio nuevo, definitivamente, cosa que no ha ocurrido. Entonces, repito, me sorprendió ayer que vi unos pedacitos del juego, porque estaba metido de lleno en la NBA, que no se llenó completamente las Chivas con la convocatoria que tienen, pero el equipo juarense venía de ser goleado por el Pachuca 4-1, y por eso creo que la gente sufrió un poquito de decepción. Y le comento rápidamente, ya casi para finalizar, de NBA, que nosotros lo veníamos comentando hace tiempo. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de puntos en la NBA? Pues Kareem Abdul-Jabbar, un hombre que cambió válgame la redundancia, su nombre, porque se hizo a la religión musulmana, ¿sí? Todos aquellos que, así como Mohamed Ali, el boxeador que también se cambió a la religión musulmana, tiene que cambiar de nombre. Se apellidaba Alcindor Kareem Abdul cuando jugaba todavía en UCLA. Yo lo recuerdo jugando en UCLA, y de alguna manera
Pero, aquí viene mi comentario, que es el máximo anotador de la NBA de la historia, ¿sí? Más de 38,000 puntos. Y LeBron James está aproximadamente a unos 6 o 7 juegos de superarle. ¿Se imagina lo que es eso? Sería como si en el béisbol el pitcher que más ponches en la historia, más home runs, más hits. Pues LeBron James está a 6 o 7 partidos y mantiene su promedio de 30 puntos. Y quizá antes del juego de estrellas de NBA, que es en febrero, LeBron James hará todo un homenaje, va a salir en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, televisión, redes sociales, porque LeBron está muy cerca de llegar a eso. Y les comparto que ayer, en tiempo extra, el equipo de los Celtics de Boston en un clásico le ganaron a los Lakers de Los Ángeles a pesar del regreso de Anthony Davis, que había tenido una fractura en un pie y que pues hace Batman y Robin con LeBron James y le hacía falta a los Lakers que buscan pretemporada. Pues ahí tienen ustedes LeBron, 38 años, y todavía sigue dando muchísimo de qué hablar y físicamente se ve tremendo. Bien, espero les guste esta sección deportiva. Estaremos haciendo algo de espectáculos en un video futuro. Y saludos a todos nuestros suscriptores. Esto fue Cámara Libre con Chava y Sergio.